Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Hoy traemos al Ford Fiesta, en esta oportunidad con la motorización 3 cilindros de 155 caballos micro híbrida de 48 voltios. Gracias a esto tenemos una etiqueta eco medioambiental, un acabado ST-Line y como veis un color muy llamativo con todas estas combinaciones de negro brillo, llantas oscurecidas y bueno, vamos a comprobar si este compacto puede ser una gran alternativa a día de hoy de compra. Acompáñeme. Comenzamos el repaso exterior. Este coche ha recibido un pequeño lavado de cara y se ha actualizado a día de hoy. Aquí vemos estas ópticas alargadas, también con tecnología LED, la firma lumínica, un capó en esta zona muy plana, con una pequeña arista en estos laterales y por supuesto una arista más suave que acompaña a la óptica y a la parte lateral. Vemos este carenado de nuevo formato junto con el paragolpes, está todo unido y estas falsas entradas de aire que ayudan a toda este diseño, ¿no?, deportivo del ST-Line. Y por supuesto vemos una parte más baja del lip en el color de la carrocería que también le da ese aspecto más cuidado, con estos sensores de aquí delanteros integrados, la matrícula aquí en la parte central y todo este carenado es totalmente abierto. Aquí vemos el óvalo de la marca en la parte central y detalles que le hacen ver como un coche moderno y muy deportivo. Por supuesto en el lateral este Fiesta con esta actualización ha variado poco, más que todo en temas de colores, los diseños de las llantas y algún detalle muy mínimo, pero básicamente cuando lo ves es el mismo Fiesta la última generación. Aquí vemos toda esta superficie acristalada, no hay cromos en ninguna parte, toda esta parte trasera oscurecida, este pilar B también va en este negro mate y carcasas de los retrovisores en el color de la carrocería con el intermitente integrado. Como detalles de esta versión llevamos aquí el anagrama ST-Line en la aleta delantera y estas llantas específicas de la versión en tamaño 17 pulgadas. Además tienen un toque oscurecido que favorece este diseño y este look tan deportivo y calza unas gomas 205/45 de perfil. Los pasos de rueda van marcados en la chapa, en esta parte no hay protecciones en negro mate, algo tan acostumbrado a día de hoy a verse, y vemos una parte baja con un faldón bastante deportivo, bonito. Lo único que no me gusta sinceramente es esta parte de aquí que parece un tope de cocina o algo así con ese plástico. Realmente cuando vas al detalle no me termina de convencer. Las aristas, vemos esta parte del capó como cae aquí, hay una pequeña arista aquí en la aleta que se va difuminando y automáticamente nace una aquí debajo del ST-Line en esta zona que va marcando la cintura alta del coche hasta llegar al piloto trasero. Por supuesto también vemos una pequeña arista en la parte baja antes de llegar a la talonera, muy marcada, que marca esta zona final de la puerta, creando también un poco de musculatura. Por supuesto vemos allí la tapa del repostaje de gasolina, un pilar C bastante pequeño donde vemos el piloto trasero como muerde, ¿no? Aquí en el techo, un techo solar practicable. Aquí en este caso está un poco levantado para ventilar, hace un calor, vamos, grandioso, y vemos allí una antena de pivote de toda la vida. En esta parte trasera también podemos ver en el pilar C cómo se deja ver el alerón trasero, un alerón trasero que marca mucha deportividad y un buen remate a todo este portón. Este alerón se levanta aquí sutilmente, vemos la tercera luz de freno aquí en la parte central y unos pequeños aletines aquí en plástico en color mate. La luneta oscurecida, limpia luneta aquí en esta zona, un portón que integra parte del piloto trasero, un piloto trasero que también no ha sido modificado en este lavado de cara, sigue siendo la misma generación. Aquí las letras Fiesta en esta zona, el óvalo aquí en la parte central y la versión de la motorización EcoBoost Hybrid en este lateral. La matrícula en la parte central,
cámara marcha atrás y un paragolpes también muy atractivo, también específico de esta versión ST-Line, captadióticos aquí en los laterales, sensores traseros integrados y este pequeño difusor en negro mate que resalta este aspecto deportivo. Y enhorabuena porque tenemos una salida real de escape. Así que nada, ya visto esto, vamos a ver el interior. Si quieres mantener la pintura de tu vehículo como el primer día, confía en los tratamientos cerámicos y de detailing de Aero Detail. Si vas de parte de supromotor.online tendrás una promoción especial, así que date prisa y contacta rápidamente con ellos para que tu coche esté como el primer día. Comenzamos este repaso interior por el maletero, pulsador, y aquí tenemos el maletero, 292 litros de capacidad y 1063 litros abatiendo los asientos en un formato 60-40. Tenemos anclaje stop tether y debajo tenemos hueco, pero para guardar toda la parte de emergencia, ¿vale? Una buena altura, aquí ganchos para los bolsos y una iluminaria en halógeno de luz cálida, ¿vale? Aquí protecciones en plástico, la bandeja y plástico duro de batalla en este portón trasero. Como veis, tenemos una altura adecuada, típica de estos utilitarios, y la boca en general es aprovechada, ¿vale? Así que nada, vamos a ver las plazas traseras. Plazas traseras, vamos a entrar. Antes de nada vamos a ajustar el reposacabezas porque si no la espalda te molesta muchísimo. Y aquí ya voy rozando con el techo. Tenemos este techo solar practicable que es doble. Aquí tenemos esta parte fija con esta cortinilla. Aquí esta pequeña división y luego tenemos esta zona que es la practicable. El asiento va en mi posición ideal de conducción. Yo mido 1,77 y aquí ya voy rozando con las rodillas, aunque el mullido es suave y podremos ir con relativa comodidad. Aún así, este asiento podría ajustarlo un poco más y ganar algo más de espacio. Aquí tenemos en el copiloto un poco más de espacio, así que es configurable, ¿vale? En este caso, bueno, encontramos plásticos duros, plástico duro aquí con elevalunas eléctricos, plástico duro incluso en la zona de reposabrazos, aquí altavoces y un hueco para una pequeña botella de bebida, ¿no? En este caso, bueno, aquí esta banqueta es cómoda, es mullida, las lumbares sujetan poco, pero es cómodo, ¿vale? Aquí, como os he dicho, pego ya en el techo y esta zona central es prácticamente testimonial debido a la anchura. Un adulto aquí ya iría más incómodo. Voy pegando aquí la rodilla, aquí sí llevo casi 2 dedos de separación y tengo que ir con las piernas totalmente abiertas porque es un poco más complicado, ¿no? Ir así. Es, vamos, en anchura prácticamente inútil, ¿vale? Para las familias tenemos anclajes Isofix aquí entre ambas banquetas, así que tenemos que tener cuidado para no cargarnos este tapizado que es tela con pespuntes en rojo, tiene 2 tonalidades de tela, bonito, bastante deportivo y está bastante bien resuelto. Aquí tenemos el plafón iluminario, que eso es un punto muy positivo para este tipo de coches, ya que tendremos esta parte iluminada en zonas oscuras. Así que nada, amigos, visto esto, vamos a las plazas delanteras. Plazas delanteras, accedemos y ya estamos aquí dentro. Un coche que, bueno, ha evolucionado en su última generación. Aquí en esta nueva actualización se ha implementado como el cuadro de instrumentos totalmente digital, actualizaciones en el sistema Sync de Ford y bueno, algún retoque en materiales que se nota mayor calidad aún. Aquí un volante con pespuntes en rojo, achatado en esta zona, es el acabado ST-Line, no olvidemos, con muy buen tacto aquí con esta parte perforada, la verdad es que está muy bien. Radios multifunción para el tema de limitador y velocidad crucero, volumen y todo el sistema para manejar el cuadro de instrumentos. Intermitentes y altas y aquí las luces automáticas y en este lado izquierdo tenemos el dial para la configuración de las luces, ¿vale?
En este caso, bueno, llevamos la puerta, aquí un tacto no es mullido, pero un plástico un poco mejor, ¿vale?, que las puertas traseras, y aquí sí llevamos inserción en tela para el reposabrazos, ¿no?, para el codo. Aquí levalunas con una buena posición, buena altura, regulación también de los espejos exteriores y cerrar, bloquear los cristales, ¿no? Aquí, bueno, abrir y cerrar puertas, y toda esta zona, bueno, con un negro brillo en esta parte, y aquí una pequeña inserción donde están las salidas de aire del clima, ¿vale? En esta zona una pantalla con buena altura, buena calidad, con algunos botones físicos, y en esta parte baja las dos salidas de aire. Aquí llevamos el clima de una única zona con bastante buena lectura, toda la parte física para botones, y tenemos en este acabado calefacción en los asientos delanteros y calefacción incluso para el volante y también para el parabrisas delantero. Aquí, bueno, llevamos una carga inalámbrica con una bandeja también engomada para evitar ruidos, puerto USB y un conector 12 voltios. En esta zona, bueno, la palanca de cambios con un pomo con parte símil plata, ¿no?, así brillo, está bastante chulo, y una faldilla con pespuntes en rojo para combinar con el tapizado. En esta parte un huequecillo más pequeño para el mando, por ejemplo, y una botonería para los modos de conducción, control de tracción, sistema de ayuda al aparcamiento, start-stop y los sensores de parking. Freno de mano de toda la vida, manual, de cable, dos portabebidas con un hueco central para otra cosilla más pequeña, y aquí una guanterilla pequeña que incluso podremos llevar allí algo conectado porque lleva un puerto USB, ¿vale? Esto nos sirve de reposabrazos, no es regulable ni en altura ni en profundidad, ¿vale? Huecos portaobjeto, llevamos aquí una guantera de buena dimensión con una parte intermedia para cosas más pequeñas, y bolsillos en las puertas para botellas de gran dimensión y alguna cosilla más, ¿vale? Cuadro de instrumento, como os he dicho, digital, nos da la bienvenida con el nombre de fiesta. Según el modo de conducción que llevemos, tendremos alguna infografía diferente, disposición de los relojes, y bueno, una calidad muy similar a como lo lleva el Ford Puma, por ejemplo. Es muy similar y bueno, es un detalle también muy actual. Aquí en esta zona llevamos el plafón iluminario con el botón para abrir y cerrar el techo. Esta cortinilla también es manual, como la trasera. Y aquí llevamos espejo con luz de cortesía en ambos parasoles. Los asientos muy cómodos, confortables, sujetan bien, tienen buen acabado, un entramado deportivo con líneas rojas y sujetan bien las pantorrillas. Es de configuración manual, eso sí, y está muy bien. La dirección es regulable en profundidad como en altura, ¿vale?, de manera manual. Sistema de audio Bang & Olufsen con muy buena calidad, buen sonido, sistema Bluetooth, tenemos navegación con muy buena calidad a nivel general de este FordSync. La verdad es que el sistema no tengo queja, la pantalla un poco pequeña, pero para el tipo de coche que es suficiente. Sistema de espejo interior fotocromático y espejos exteriores con muy buena dimensión. Además llevamos pedales en aluminio, que está muy bien, le da un buen detalle a este interior ST-Line y es de agradecer. Aquí tenemos el botón de encendido que nos ponemos ahora mismo en marcha y ver qué tal va este coche en la carretera. Acompáñenme. Bueno amigos, ya vamos al volante de este Ford Fiesta híbrido ligero, My Hybrid o EcoBoost Hybrid, como lo llama la marca para este modelo. Es un motor 3 cilindros 1.0 litros que permite una potencia de 155 caballos y 190 Nm de par. Esto asociado a una caja manual de 6 velocidades. Una combinación que bueno, nos va a permitir a bote pronto una conducción un poco más deportiva, ¿no?, con esta caja manual. Y unos números que son llamativos, ¿no?, porque es un coche pequeño, 155 caballos para un Ford Fiesta, pues resulta bastante bien, ¿no?, notable. Es un coche suave de llevar, un coche que para ser un tricilíndrico es silencioso. Ahora mismo bajamos para segunda. Cuando se exprime ya notamos el típico sonido de un 3 cilindros, pero si lo llevamos a vueltas más suaves, entre 2000 2500 vueltas, es un coche imperceptible, ¿no? Tiene buena calidad de rodadura, y eso que tiene unas llantas de 17 pulgadas, un perfil bajo, y bueno, esto también transmite un poco más.
Pero esta hibridación ligera de 48 voltios permite en los llaneos, en las bajadas, poder tener ese uso de una batería para que el coche baje un poco los consumos. Pero donde notamos esa diferencia cuando probamos este motor sin esta hibridación es en las bajas vueltas, donde tenemos este aplomo prácticamente inmediato en bajas vueltas, que nos permite prácticamente unos 20 Nm par para ofrecer esa inmediatez, ¿no?, en la aceleración. Así que por ese lado está muy bien. Hablaré ahora de lo único un poco negativo que veo a la parte final. Suspensiones cómodas, no son del todo confortables, son algo durillas, pero es de agradecer en este tipo de coche. Además, con este corte ST-Line, pues se agradece tener un poco más de ese carácter típico, ¿no?, de esta versión de la marca. El coche tiene un buen trazado, es correcto, incluso diría muy obediente, ¿vale? No acusamos ningún tipo de balanceo. En frenada tenemos un pequeño recorrido que no sentimos esa mordida, tampoco un apoyo tan electrónico, es un recorrido muy suave, pero a un poco más de la mitad ya tenemos la mordida de la frenada. No es una frenada contundente, bárbara, porque tampoco lleva unos frenos específicos por ser un ST-Line, pero sí que se nota unos frenos bastante buenos, ¿vale?, para poder hacer uso de este coche, incluso en condiciones un poco más alegres. El puesto de conducción, como os he dicho, los asientos recogen bien, sujetan bien las lumbares, son confortables, tenemos buena visibilidad de la carretera, visibilidad por la luneta correcta. Si llevamos los reposacabezas traseros elevados se nos limita esta visibilidad, pero tenemos los espejos exteriores, que a pesar de no ser unos espejos muy grandes, sí tienen buena altura, pero no son tan anchos, focalizan bien, tenemos buena visión de lo que pasa en el exterior. Son espejos pequeños en combinación del coche, ¿vale?, pero están bien, no tiene mayor problema. Tenemos sensores delanteros y traseros, cámara marcha atrás, tenemos ayuda al aparcamiento y modos de conducción. ¿Qué modos tenemos? El modo normal, el modo eco y el modo deportivo. Este modo deportivo es el que llevamos ahora mismo. Podemos ver un dial un poco con unas esferas más deportivas, rojo, negro. El normal, pues una combinación muy combinada con los azules de Ford, en fin. Y el modo eco, pues además de tener un fondo verde un poco más enfatizado a este mundo ecológico, pues el coche se nota mucho más lento, ¿no?, en reacciones, para buscar unos consumos mucho más contenidos. Y aquí es donde voy a hablar ya de esta parte negativa, ¿vale?, que yo veo en este motor. Un motor que va muy suave, un motor que tiene una buena pegada en bajas, esta hibridación ha ayudado, pero donde le veo un pequeño problema es durante estos 7 días hemos hecho 1100 kilómetros aproximadamente, ¿vale?, y tenemos un consumo de 6,9, ¿vale? Pero en este tramo que hemos hecho en estas tomas de hoy, 54 kilómetros, casi 60 kilómetros, tenemos un tramo de consumo de 6,5, ¿vale? Consumos que están por encima de los 6 litros, 6,5, 6,9, que para un motor tricilíndrico es normal, no nos engañemos, porque cuando queremos exprimir el coche recurrimos mucho más al motor turbo, pero esto hace que eleve los consumos. Y aquí es donde veo que la parte de la hibridación, si está haciendo algo, entonces no me quiero imaginar si no hubiese hibridación. Serían consumos de 7,5, 8 litros incluso, posiblemente. Ahora mismo no tengo en la memoria los consumos que me hizo este motor sin la hibridación, así que estaría por ahí, asumo yo, porque si la hibridación hace su trabajo, pues tenemos estos consumos. Imagínense si no lo tuviésemos. Pero a cambio tenemos una respuesta de coche
bastante buena para tener un motor 3 cilindros y con 155 caballos, que no está nada mal. Tenemos otra alternativa de 125 caballos que, bueno, para los que no requieran de tanta potencia, pues os puede venir muy bien incluso en coste. Así que bueno, es un coche que tiene buen comportamiento, una relación de caja de cambio correcta, tiene unas marchas durillas bastante buenas para conducir, o sea, no tiene esa sensibilidad suave de una palanca de cambios que incluso te puede llevar a cambiar. No, tiene un buen tacto, es correcto, la palanca está en una buena ubicación y la palanca, lo que es el pomo, tiene un buen tacto y sin ningún problema. Incluso el embrague tenemos un buen comportamiento y buena aceleración. Así que nada, amigos, volvemos y os cuento mi veredicto final. Bueno, amigos, eso es todo por hoy al volante de este Ford Fiesta MyHybrid, una motorización híbrida ligera que ofrece la etiqueta eco medioambiental y un acabado ST-Line que realza este espíritu un poco más deportivo, ¿no?, para este utilitario compacto. Este coche tiene 155 caballos, podemos elegir la misma motorización también híbrida ligera con 125 caballos, pero yo creo que esta es la ideal. A pesar de que tenemos unos datos de consumo un poco elevados, típico de esta configuración de 3 cilindros, que cuando queremos exprimir un poco más estos consumos son muy susceptibles, pero es lo que hay. Eso sí, se nota ese aplomo de la parte híbrida para darle esa contundencia, sobre todo en bajas vueltas, y se siente un coche bastante rápido y con muy buena reacción. Su precio está en unos 23.000 euros, precio sin descuentos ni promociones, y que, bueno, le hacen estar en un escalón bastante atractivo, ¿no? Equipamiento, motorización y todo lo que ofrece. Así que nada, amigos, agradecemos a Ford España la sesión de este Ford Fiesta y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal, activen la campana para que os lleguen las notificaciones y dejarnos un like si te ha gustado el vídeo. No olvidéis compartir y comentar aquí debajo del vídeo cualquier duda o comentario sobre este vídeo. Por supuesto, nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, donde tendréis la actualidad del día a día de nuestras pruebas y de la actualidad del motor. Y no olvidéis, por supuesto, las sensaciones e impresiones escritas de este coche, de otros coches y también de motos, ¿en dónde? En nuestra web supermotor.online. Nos vemos en una próxima entrega. Adiós.